Buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestra reunión del domingo 10 de mayo. Empezaremos con una alabanza. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y a decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Continuando con nuestro culto, daremos lectura al libro de Hechos. Este domingo corresponde el capítulo 9 del libro de Hechos. Hechos 9. La palabra del Señor dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie.
Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándoles por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, quien entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y los reyes y los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá? ¿Para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por un muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos ellos le tenían miedo, no creyeron que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, se llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.
Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días, enfermo y murió, después lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí. Le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir con nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde la rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, volviéndose al cuerpo. Dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Esta es palabra de Dios. A continuación corresponde la meditación de la palabra y la va a hacer nuestro pastor. Buenos días, queridos hermanos. Hoy día es el Día de la Madre, una cosa extraordinaria. Cada uno de nosotros tenemos una mamá y nuestras relaciones con nuestra mamá siempre han sido maravillosas. Una mujer que desde que nacimos no solamente nos limpió, digamos, cuidándonos a todo sentido cuando éramos guagua, lloramos, nos rehusábamos a comer, a tomar las papas, nos portábamos mal, pero ahí estaba nuestra mamá. En nuestras bendiciones, en nuestras oraciones, mantengámoslas constantemente. Fue para mí una mujer extraordinaria y lógicamente hasta el día de hoy la amo, que hace mucho tiempo se fue, pero doy gracias por lo que ella me entregó como mi verdadera mamá. Así que cada uno de nosotros, las personas que están escuchando esto, oren también y den gracias a Dios por tener una mamá. Amén. Oremos al Señor ahora. Queridos hermanos, una vez más nos reunimos y abrimos nuestras mentes para escuchar tu palabra, bendecirnos unos a los otros, para entenderla, por supuesto, y para ser bendecidos por Dios mismo. Estamos ahora entrando al Hechos capítulo 9 y espero que este mensaje maravilloso que tiene que ver con la conversión de Saulo sea un ejemplo de lo que debería estar pasando en nuestras vidas y también en todas las circunstancias donde nos involucramos a llevar la palabra de Dios a otras personas también. Así que bueno, en nuestras Biblias, Hechos capítulo 9, y comenzamos con el mensaje. Aunque la persecución no debe apartarnos de nuestra obra, puede que, no obstante, enviarnos a trabajar en otra parte, donde se lleva al creyente estable, lleva consigo el conocimiento del Evangelio y da a conocer lo precioso de Cristo en todo lugar, donde el simple deseo de hacer el bien influya sobre el corazón. Será imposible impedir que el hombre no use todas las oportunidades para servir. Sin darnos cuenta, estamos hechos para eso. Dios nos ha llamado a ser verdaderos servidores. Este capítulo presenta a Pablo como el líder de la persecución de la iglesia primitiva.
Vemos que el versículo 1 dice que vino al sumo sacerdote y esto fue más o menos en el año 34 después de Cristo. En ese momento Caifás era el sumo sacerdote y volvemos a ver lo malo de la religión. En el versículo 2, al demandar Saulo cartas para las sinagogas de Damasco, explica que la persecución por Pablo se extendía a todas las ciudades. Versículo 3 nos dice que yendo por el camino aconteció que llegando cerca de Damasco, un resplandor del cielo, y él oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De allí en adelante se produce un cambio fantástico en la persona de Pablo, convirtiéndose en el más grande predicador de la palabra de Dios, llegando hasta la muerte misma, en su lealtad a él. Tan mal informado estaba Saulo que pensaba que debía hacer todo lo que pudiera contra el nombre de Cristo. Y con eso le hacía un servicio a Dios y parecía que en esto estaba en su elemento. Esto antes que él conociera al Señor, persiguiendo a los cristianos. No perdamos la esperanza de la gracia renovadora para la conversión de los peores pecadores, porque aquí vemos uno. Ni dejemos que ellos pierdan la esperanza en la misericordia de Dios que perdona el pecado más grande. Es señal del favor divino impedirnos por medio de la obra interior de su gracia o por los sucesos exteriores de su providencia continuar o ejecutar objetivos pecaminosos. ¿Qué cerca de nosotros está el mundo invisible? Si Dios solo corre el velo, los objetos se presentan a la vista comparados con los cuales lo que más se admira en la tierra resulta vil y despreciable. Saulo se sometió sin reservas, deseoso de saber lo que quería el Señor Jesús que él hiciera después de su encuentro con él. Las revelaciones de Cristo a las pobres almas son humillantes. Las abaten o las tiran abajo profundamente por pobres pensamientos sobre sí mismo. Saulo no comió durante 3 días y agradó a Dios dejarlo sin alivio durante ese tiempo. Ahora, sus pecados fueron puestos en orden ante él. Estaba en tinieblas sobre su propio estado espiritual y herido en el espíritu por el pecado. Nosotros sabemos que Pablo, o Saulo en este momento, estuvo muchísimo tiempo ciego, sin poder ver. Cuando el pecador es llevado a una percepción adecuada de su estado y conducta, se arroja totalmente a la misericordia del Salvador, preguntando, ¿qué quiere que haga? Es lo que nosotros deberíamos hacer diariamente. Señor, ¿qué quieres que haga hoy día? Dios dirige al pecador humillado, y aunque suele no llevar a las personas que transgreden al gozo y la paz de creer sin dolor ni intranquilidad de conciencia, bajo los cuales el alma es profundamente comprometida con las cosas eternas. De todos modos, son bienaventurados los que siembran con lágrimas, porque cosecharán con gozo. Entre los versículos 10 y 22 de este pasaje en Hechos 9, una buena obra fue comenzada en Saulo cuando fue llevado a los pies de Cristo con estas palabras: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nunca Cristo dejó a nadie que llegara a ese punto. Podemos contemplar al fariseo orgulloso, el opresor, despiadado, el blasfemo atrevido, orando. ¿Qué quieres que haga yo por ti, Señor? Me imagino, debe haber sido precioso haber escuchado eso. Aún ahora ocurre lo mismo con el infiel, orgulloso o el pecador abandonado. Qué nuevas felices son aquellas para todos los que entienden la naturaleza y el poder de la oración. De una oración como la que presenta el pecador humillado, rogando las bendiciones de la salvación gratuita. Ahora empezó a orar de una manera diferente de lo que hacía antes. Cuando decía sus oraciones, decía sus oraciones, pero ahora realmente las oraba. La gracia de Dios que regenera pone a orar a la gente. Más fácil es que haya a un hombre vivo que no respira que a un cristiano vivo que no ora. Pero hasta los discípulos eminentes como Ananías vacilan a veces ante las órdenes de su Señor. Sin embargo, es la gloria del Señor superar nuestras bajas expectativas y mostrar su misericordia. La enseñanza del Espíritu Santo elimina del entendimiento
la ignorancia y el orgullo. Entonces el pecador llega a ser una nueva criatura y se dedica a recomendar al Salvador ungido, el Hijo de Dios, a sus compañeros de antes. Cuando entramos en los caminos de Dios, no dudemos que debemos esperar pruebas, pero el Señor sabe librar al santo y también dará junto con la prueba la salida. Aunque la conversión de Pablo fue y es prueba de la verdad del cristianismo, aún así no podía por sí misma convertir un alma enemistada con la verdad, porque nada puede producir fe verdadera sino ese poder que crea de nuevo el corazón. En algún momento mi vida también cambió y después de ese cambio me di cuenta de muchas cosas y que me transformé en un creyente, que poco a poco comencé a orar, me empecé a acercar a Dios, a realmente creer que era un Dios verdadero. Los creyentes son dados a sospechar demasiado de aquellos en contra del mundo que está lleno de engaños, y es necesario ser cautos, pero debemos ejercer caridad. El Señor esclarece el carácter de los creyentes verdaderos, los une a su pueblo y a menudo les da la oportunidad de dar testimonio de su verdad ante quienes fueron testigos de su odio. Es tan típico encontrarse con alguien que no era creyente y de un segundo a otro, después de encontrarlo predicando la palabra de Dios, inmediatamente esas personas dicen, esta persona se volvió loco o loca. Ahora Cristo se apareció a Saulo y le mandó que saliera rápidamente de Jerusalén porque debía ser enviado a los gentiles, en el capítulo 21. Los testigos de Cristo no pueden ser muertos mientras no hayan terminado sus testimonios. Las persecuciones fueron soportadas. Los que profesan el Evangelio anduvieron rectamente y gozaron de mucho consuelo de parte del Espíritu Santo en la esperanza y la paz del Evangelio, y otros fueron ganados para ellos. Vivieron del consuelo del Espíritu Santo, no solo en los días de trastorno y aflicción, sino en los días de reposo y prosperidad. Es más probable que caminen gozosamente los que caminan con cautela. Versículos 32 al 35, los cristianos son santos o pueblo santo, no solo como Pedro y Pablo, sino todo sincero profesante de la fe de Cristo. Cristo eligió a pacientes con enfermedades incurables, según el curso natural, para mostrar cuán desesperada es la situación de la humanidad caída. Y nosotros hoy día mismo lo estamos viviendo, porque no podemos negar de que sentimos un temor ante la proximidad de una posible muerte, especialmente con este asunto del coronavirus. Cuando éramos completamente débiles, como este pobre hombre, Él mandó su palabra para sanarnos, y no dudemos de ello. Pedro no pretende sanar por poder propio, pero dirige a Eneas a que mire a Cristo en busca de ayuda. Nadie diga que por cuanto es Cristo, el que por el poder de su gracia obra todas nuestras obras en nosotros. No tenemos obra que hacer, ni deber que cumplir, porque aunque Jesucristo te haga íntegro, tú debes levantarte y usar el poder que Él te da. Versículos 36 al 43. Muchos de los que están llenos de buenas palabras están vacíos y estériles de buenas obras. Pero Tabita era una gran hechora, no una gran conversadora. Los cristianos que no tienen propiedad para dar como caridad pueden aún ser capaces de hacer obras de caridad trabajando con sus manos, oyendo con sus pies por el bien del prójimo. Son ciertamente mejor elogiados aquellos cuyas obras los elogian, sea que las palabras de los demás lo hagan o no. Sin duda son ingratos los que no reconocen el bien que se les hace mostrando la bondad hecha a ellos. Mientras vivimos de la plenitud de Cristo, para nuestra plena salvación, debemos desear estar llenos de buenas obras para la gloria de su nombre y para beneficio de sus santos. Caracteres como Dorcas son útiles donde moren, porque muestran la excelencia de la palabra de verdad por medio de sus vidas.
qué viles son o qué malos son las preocupaciones de tantas mujeres que no buscan distinción, sino en la apariencia externa y desperdician sus vidas en la frívola búsqueda de vestidos y vanidades. El poder se unió a la palabra y Dorcas volvió a la vida. Extraordinario. Así es la resurrección de las almas muertas, a la vida espiritual. La primera señal de vida es abrir los ojos de la mente. Aquí vemos que el Señor puede compensar toda pérdida, que Él gobierna cada hecho para el bien de quienes confían en Él y para la gloria de su nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra hoy día y oremos al Señor en estos momentos. ¿Qué más podemos decir, amado Dios, aparte de alabarte y seguir alabante? Tus misericordias son maravillosas y te pedimos que tú las apliques en nuestras vidas, Señor. Somos tan débiles y no nos damos cuenta, somos orgullosos, enorgullecemos en cosas que no corresponden a veces, Señor. Cuando es tan sencillo realmente ser un creyente, bendecido por ti, en una forma simple, sin grandes maravillas, Señor, porque tú utilizas a las personas que menos podemos pensar. Vimos la conversión de Saulo, extraordinario, Señor, después de la persecución misma que estaba haciendo de ti. Queremos, no por supuesto, ser como un Saulo, queremos ser obedientes a tu palabra. Bendícenos, Señor, como personas y como iglesias, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un gusto encontrarnos el día de hoy y les deseamos que Dios lo bendiga durante la semana. Recuerden que este miércoles estaremos conectándonos vía Zoom para tener nuestra reunión de oración. Que tengan un lindo día y muchas bendiciones.